El desapego no es frialdad, no es indiferencia, y tampoco significa que no te importe nada. De hecho, es exactamente lo contrario, es un estado de control tan profundo que ya no necesitas demostrar nada, ni reaccionar ante todo lo que ocurre a tu alrededor. La mayoría de las personas viven atrapadas en una necesidad constante de validación. Quieren ser vistas, aprobadas, aceptadas. Y sin darse cuenta, esa necesidad los vuelve predecibles, manipulables y, sobre todo, poco atractivos. Porque cuando alguien necesita demasiado, transmite debilidad. Y la debilidad, aunque no se diga en voz alta, rara vez genera magnetismo. Cuando empiezas a practicar el desapego, lo primero que cambia es tu relación con la opinión de los demás. Antes, una crítica podía afectarte durante horas o incluso días. Ahora, simplemente la observas. No reaccionas de inmediato, no te justificas, no entras en discusiones innecesarias. Esto no solo te da paz mental, sino que proyecta una imagen de estabilidad que las personas notan de inmediato. Hay algo profundamente intrigante en alguien que no se altera fácilmente. Es como si tuvieras un centro sólido, inquebrantable, mientras los demás giran en caos emocional. Piensa en esto: cuando alguien te ignora y tú corres detrás, pierdes valor. Pero cuando alguien te ignora y tú sigues con tu vida sin cambiar tu energía, sin alterar tu camino, algo cambia. La dinámica se invierte. Ya no eres tú quien busca atención, ahora eres tú quien la retiene sin esfuerzo. Este es el poder silencioso del desapego. No necesitas demostrar que eres importante, porque actúas como si ya lo fueras. El desapego también implica soltar la necesidad de controlar todo. Muchas personas se sienten incómodas cuando no tienen el control de una situación, especialmente en lo social o emocional. Quieren saber qué piensa el otro, qué siente, qué va a pasar después. Pero esa necesidad constante de certeza genera ansiedad, y la ansiedad se percibe. En cambio, cuando aceptas que no puedes controlar todo, y te enfocas únicamente en tu conducta, en tus decisiones y en tu actitud, te vuelves más ligero, más libre. Y esa libertad es atractiva porque la mayoría de las personas no la tiene. Hay una fuerza especial en alguien que puede irse sin hacer ruido, que no suplica, que no insiste, que no se arrastra emocionalmente. No porque no le importe, sino porque se respeta lo suficiente como para no quedarse donde no es valorado. Esa es una de las formas más puras de poder. Y aunque muchos no lo entiendan conscientemente, lo sienten. Perciben que contigo hay un límite invisible, una línea que no se cruza fácilmente. Y eso genera respeto inmediato. El desapego también transforma tu manera de comunicarte. Ya no hablas para convencer, ni para agradar, ni para evitar rechazo. Hablas porque tienes algo que decir. Y si alguien no está de acuerdo, no lo tomas como un ataque personal. Esto elimina una enorme cantidad de presión interna. Dejas de medir cada palabra, de anticipar cada reacción, de intentar encajar en cada situación. Simplemente eres. Y esa autenticidad, combinada con calma, crea una presencia difícil de ignorar. Otra cosa que ocurre es que empiezas a valorar más tu tiempo y tu energía. Ya no estás disponible para cualquiera, ni para cualquier cosa. No respondes inmediatamente a todo, no te involucras en dramas innecesarios, no te desgastas tratando de arreglar problemas que no son tuyos. Esto no solo te protege, sino que eleva tu percepción ante los demás. Porque lo que no está siempre disponible, se vuelve más valioso. Es una ley simple, pero poderosa. El desapego no significa que dejes de sentir. Significa que dejas de ser controlado por lo que sientes. Puedes experimentar emociones, pero no actúas impulsivamente en base a ellas. Si estás molesto, no explotas. Si estás triste, no te derrumbas frente a cualquiera. Si estás feliz, no necesitas validación externa para sostenerlo. Este equilibrio emocional es raro, y por eso mismo, es magnético. Además, cuando te desapegas, dejas de perseguir resultados inmediatos. No necesitas que todo salga bien al instante, no necesitas respuestas rápidas, no necesitas certezas constantes. Confías en el proceso, y esa confianza elimina la desesperación. La desesperación ahuyenta, mientras que la calma atrae. Siempre ha sido así. También empiezas a notar cómo cambia la forma en que los demás interactúan contigo. Las personas que antes te ignoraban, ahora muestran interés. Las que antes te trataban con indiferencia,
ahora son más cuidadosas. No porque hayas cambiado tu apariencia o tu estatus, sino porque cambiaste tu energía. Dejaste de necesitar, y eso te volvió más poderoso. El desapego, en esencia, es una declaración interna: no dependo de esto para estar bien. Y cuando realmente integras esa idea, todo en tu comportamiento se alinea con ella. Tus decisiones, tus palabras, tus reacciones. Todo se vuelve más firme, más claro, más auténtico. Hay algo casi paradójico en todo esto. Cuanto menos necesitas impresionar, más impresionas. Cuanto menos buscas atención, más la recibes. Cuanto menos te aferras, más valor generas. Y esto no es un truco ni una técnica superficial, es una transformación interna real. Pero no es fácil, porque va en contra de lo que la mayoría ha aprendido. Nos enseñan a buscar aprobación, a encajar, a agradar. Nos condicionan a pensar que nuestro valor depende de cómo nos ven los demás. Romper con eso requiere conciencia y práctica. Requiere observarte, cuestionarte, y sobre todo, tolerar la incomodidad inicial de no reaccionar como antes. Al principio, puede sentirse extraño no responder de inmediato, no justificarte, no perseguir. Puede parecer que estás perdiendo oportunidades. Pero con el tiempo, te das cuenta de que en realidad estás filtrando lo que no es para ti. Estás creando espacio para relaciones, situaciones y oportunidades que sí están alineadas contigo. El desapego también te protege del desgaste emocional. Ya no te tomas todo personal, ya no cargas con problemas ajenos, ya no te consumes por cosas que no puedes controlar. Esto te da una claridad mental que pocas personas tienen. Y desde esa claridad, tomas mejores decisiones. Y lo más importante, empiezas a construir una relación sólida contigo mismo. Ya no dependes de la aprobación externa para sentirte suficiente. Ya no necesitas que otros validen tu valor. Sabes quién eres, sabes lo que aportas, y eso es suficiente. Esa seguridad interna es la base de todo magnetismo real. Porque al final, las personas no se sienten atraídas solo por lo que haces o dices, sino por lo que transmites. Y cuando transmites estabilidad, control, independencia emocional, te vuelves alguien que los demás quieren cerca, aunque no sepan exactamente por qué. El desapego no es alejarte del mundo, es aprender a estar en él sin perderte en él. Es interactuar, sentir, vivir, pero desde un centro firme. Es no permitir que cada estímulo externo dicte tu estado interno. Y cuando logras eso, te conviertes en alguien diferente. Alguien que no reacciona, sino que elige. Alguien que no persigue, sino que atrae. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Dominar tus emociones no significa reprimirlas, ni convertirte en alguien frío o distante. Significa algo mucho más poderoso: entenderlas, observarlas y decidir conscientemente cómo responder ante ellas. La mayoría de las personas cree que sus emociones son inevitables, que si sienten enojo deben expresarlo, que si sienten miedo deben retroceder, que si sienten ansiedad deben actuar de inmediato para aliviarla. Pero ahí es donde pierden el control. Porque cuando reaccionas automáticamente, no estás decidiendo, estás obedeciendo. Y quien obedece a sus emociones, no lidera su vida. Cuando comienzas a dominar tus emociones, ocurre algo interesante: dejas de ser predecible. La gente está acostumbrada a leer reacciones simples. Si alguien te provoca, espera que reacciones. Si alguien te ignora, espera que insistas. Si alguien te critica, espera que te defiendas. Pero cuando no lo haces, cuando te mantienes en calma, cuando eliges no reaccionar de inmediato, rompes el patrón. Y eso genera una sensación de poder difícil de explicar, pero imposible de ignorar. La calma, en un mundo reactivo, es intimidante. Imagina una situación en la que alguien intenta provocarte, tal vez con un comentario pasivo-agresivo, una crítica disfrazada o incluso una falta de respeto directa. La reacción común es responder, defenderse o escalar la situación. Pero cuando tú simplemente observas, haces una pausa y respondes con tranquilidad o incluso decides no responder en absoluto, algo cambia. No solo mantienes el control de la situación, sino que también cambias la dinámica de poder. La otra persona pierde su ventaja, porque ya no puede manipular tu estado emocional. Y eso es clave: quien controla tu emoción,
Controla tu comportamiento. El dominio emocional comienza con la conciencia. Necesitas darte cuenta de lo que estás sintiendo en el momento exacto en que ocurre, no después, no cuando ya reaccionaste, sino en el instante en que la emoción aparece. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde reside todo tu poder. Porque ahí puedes elegir no levantar la voz, elegir no justificarte, elegir no caer en provocaciones. Ese espacio es lo que separa a alguien común de alguien verdaderamente magnético. Pero no es solo cuestión de control externo. También implica una profunda estabilidad interna. Muchas personas aparentan calma, pero por dentro están llenas de conflicto, y aunque no lo digan, se percibe. El lenguaje corporal, el tono de voz, la mirada. Todo comunica. Por eso, el verdadero dominio emocional no es actuar calmado, es estar calmado. Y eso se entrena. Se entrena enfrentando situaciones incómodas sin huir. Se entrena tolerando el silencio sin llenarlo de palabras innecesarias. Se entrena observando tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Es un proceso, no un interruptor. Otra parte fundamental es aprender a observar más de lo que hablas. La mayoría de las personas habla para llenar espacios, para evitar incomodidad, para demostrar algo. Pero al hacerlo, revelan demasiado, muestran inseguridad, necesidad, ansiedad. En cambio, cuando tú observas, cuando escuchas activamente, cuando analizas antes de hablar, te posicionas de manera diferente. Te vuelves alguien que entiende más de lo que dice. Y eso tiene un efecto directo en cómo te perciben. Porque alguien que habla poco pero con intención, genera más impacto que alguien que habla constantemente sin dirección. Tus palabras adquieren peso. No porque sean más complejas, sino porque son más escasas, más precisas. El silencio, bien utilizado, es una herramienta de poder. No necesitas opinar en todo. No necesitas responder de inmediato. No necesitas llenar cada conversación. A veces, una pausa bien colocada dice más que cualquier frase, y esa pausa también te da tiempo para pensar, para ajustar tu respuesta, para mantener el control. Además, cuando observas más, empiezas a notar cosas que otros pasan por alto. Detectas emociones en los demás, lees intenciones, percibes inconsistencias. Esto te da una ventaja enorme en cualquier interacción. Porque ya no estás reaccionando a lo superficial, estás entendiendo lo que realmente está ocurriendo. Y cuando entiendes, reaccionas mejor. El dominio emocional también implica no depender del estado emocional de los demás. Si alguien está de mal humor, no te contagias. Si alguien está eufórico, no te dejas arrastrar. Mantienes tu centro. Porque sabes que tu estado interno no debe depender del externo. Esto es especialmente poderoso en situaciones de conflicto. Cuando dos personas están alteradas, el conflicto escala. Pero cuando una se mantiene firme y calmada, la intensidad baja. La otra persona, aunque no quiera, se ve obligada a adaptarse o a quedarse sin respuesta. La estabilidad desarma. Hablar menos, pero con intención, es otro cambio clave. No se trata de volverte callado, sino de volverte selectivo. Dejar de hablar por impulso y empezar a hablar por decisión. Antes de decir algo, te preguntas, ¿esto aporta valor? ¿Esto es necesario? ¿Esto mejora la situación? Y muchas veces, la respuesta es no. Y entonces eliges callar. Eso no solo mejora la calidad de tus interacciones, sino que también proyecta una imagen de control. Porque alguien que no necesita hablar constantemente, demuestra seguridad. No necesita validarse a través de palabras. Además, cuando hablas con intención, tu comunicación se vuelve más clara, más directa, más efectiva. No das vueltas, no te justificas en exceso, no buscas aprobación. Dices lo que piensas de forma firme, pero sin agresividad. Ese equilibrio es raro, y por eso, es magnético. El dominio emocional también te permite manejar mejor la incertidumbre. Muchas personas se desesperan cuando no tienen respuestas claras, cuando no saben qué va a pasar, cuando no pueden controlar el resultado. Pero tú aprendes a estar cómodo en ese espacio. No necesitas saberlo todo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas controlar cada resultado. Confías en tu capacidad de adaptarte. Y esa confianza reduce la ansiedad, reduce la presión,
reduce la necesidad de reaccionar impulsivamente. También empiezas a notar cómo cambia tu energía. Te vuelves más estable, más consistente. Ya no tienes picos emocionales extremos, ni caídas abruptas. Tu estado es más equilibrado. Y eso genera confianza en los demás. Porque saben que contigo no hay drama constante, no hay reacciones exageradas, no hay inestabilidad. Eres predecible en lo esencial, pero impredecible en tus reacciones. Y eso es una combinación poderosa. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo respondes. Y cuando realmente integras esa idea, dejas de gastar energía en lo que está fuera de tu control. No te quejas constantemente, no te frustras por todo, no te enganchas en situaciones inútiles. Diriges tu energía hacia lo que sí puedes manejar, tu actitud, tus decisiones, tu comportamiento. Y eso te hace más eficiente, más enfocado, más fuerte mentalmente. También desarrollas una mayor tolerancia a la incomodidad. No necesitas evitar situaciones difíciles. No necesitas escapar del conflicto, del rechazo o de la crítica. Puedes enfrentarlo sin perder el control. Y eso cambia completamente tu presencia. Porque la mayoría evita lo incómodo. Pero tú no. Tú lo enfrentas, lo manejas, lo atraviesas. Y eso te da una confianza real, no superficial. El dominio emocional no elimina las emociones, pero las pone en su lugar. Ya no son el motor de tus acciones, sino una fuente de información. Sientes, pero decides. Percibes, pero eliges. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque al final, las personas no siguen, no respetan ni se sienten atraídas por quienes reaccionan constantemente. Se sienten atraídas por quienes mantienen el control, por quienes proyectan estabilidad, por quienes no se quiebran ante la presión. Y eso no se logra con palabras, se logra con práctica. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás fortaleciendo ese control. Cada vez que observas antes de hablar, estás afinando tu percepción. Cada vez que mantienes la calma en situaciones tensas, estás construyendo poder. Es un proceso acumulativo. Y con el tiempo, se vuelve natural. Ya no tienes que esforzarte tanto por mantener la calma, porque tu mente ya está entrenada. Ya no necesitas pensar demasiado antes de responder, porque tu criterio es más claro. Ya no te afecta todo, porque sabes filtrar lo importante de lo irrelevante. Te vuelves más ligero, pero más firme. Más tranquilo, pero más fuerte. Y esa combinación es lo que hace que las personas te perciban diferente. No necesariamente sabrán explicar por qué, pero lo sentirán. Sentirán que contigo hay algo distinto, algo más sólido, más estable, más confiable. Y en un mundo lleno de reacciones impulsivas, de ruido constante y de inestabilidad emocional, eso no solo es raro, es magnético. La presencia no es algo que puedas fingir durante mucho tiempo. No es una postura, ni una técnica superficial, ni una serie de gestos aprendidos. Es el resultado directo de cómo piensas, de cómo te percibes a ti mismo y de qué tan alineado estás con tu propósito. Hay personas que entran en una habitación y, sin decir una sola palabra, capturan la atención. No porque hagan algo extraordinario, sino porque hay una coherencia interna que se proyecta hacia afuera. Esa coherencia se construye cuando dejas de intentar impresionar y comienzas a enfocarte en ser. El misterio juega un papel fundamental en esto. Vivimos en una época donde la mayoría de las personas comparte demasiado rápido. Exponen sus pensamientos, emociones, planes y debilidades sin filtro. Y al hacerlo, eliminan cualquier sensación de descubrimiento. Pero el magnetismo necesita espacio, necesita incertidumbre, necesita ese pequeño vacío que despierta curiosidad en los demás. No se trata de volverte inaccesible o distante de forma artificial, sino de entender que no todo debe ser revelado. Cuando dices menos sobre ti, cuando no explicas cada detalle, cuando no sientes la necesidad de justificar cada decisión, creas una capa de profundidad. Las personas empiezan a preguntarse quién eres realmente, qué piensas, qué hay detrás de esa calma, y esa pregunta, esa curiosidad, es lo que mantiene su atención. El misterio no es ocultar,
es seleccionar, es elegir qué mostrar y qué reservar, es entender que tu historia no necesita ser contada completa en la primera conversación, es permitir que los demás descubran partes de ti con el tiempo, y ese proceso de descubrimiento genera una conexión más fuerte que cualquier exposición inmediata. Al mismo tiempo, el misterio se sostiene en la seguridad, porque si no te sientes seguro contigo mismo, ese silencio se convierte en incomodidad. Pero cuando estás en paz con quien eres, no necesitas llenar cada espacio con palabras. Puedes estar presente sin hablar, puedes escuchar sin interrumpir, puedes observar sin sentirte obligado a participar constantemente. Y eso transmite control. Ahora, la presencia también está profundamente conectada con el propósito. Nada es más magnético que alguien que sabe hacia dónde va, no necesariamente porque tenga todo resuelto, sino porque tiene dirección. La mayoría de las personas se mueve sin un rumbo claro, reaccionando a lo que aparece, adaptándose a lo que otros esperan. Pero cuando tú tienes un propósito, tus decisiones empiezan a alinearse, tus acciones tienen sentido, tu energía se enfoca, y eso se nota en cómo hablas, en cómo caminas, en cómo decides, porque ya no estás improvisando constantemente, estás avanzando, incluso si es poco a poco, hacia algo que para ti tiene valor. Y esa claridad genera respeto, las personas confían más en alguien que tiene dirección, aunque no tenga todas las respuestas, que en alguien que cambia constantemente según la situación. El propósito también actúa como un filtro. Empiezas a decir que no con más facilidad, no a relaciones que no aportan, no a actividades que no suman, no a distracciones que te alejan de lo importante. Y cada vez que dices no a lo que no está alineado, refuerzas tu identidad. Te vuelves más definido, más claro, más sólido. Y eso contribuye directamente a tu presencia. Porque la presencia no es solo cómo te perciben los demás, es cómo te sostienes tú mismo. Es la consistencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando esas tres cosas están alineadas, no necesitas esforzarte por parecer seguro, lo eres. Otro elemento clave es la forma en que te valoras. La mayoría de las personas construye su autoestima en base a factores externos, reconocimiento, aprobación, resultados, validación social, y eso los vuelve inestables. Porque cuando esos factores desaparecen o cambian, su percepción de sí mismos también lo hace. Pero cuando tu valor no depende de lo externo, algo cambia profundamente. Ya no necesitas que los demás te confirmen quién eres. Ya no buscas constantemente señales de aceptación. Ya no te ajustas para encajar. Te mantienes. Y esa estabilidad interna es extremadamente atractiva. Porque las personas pueden sentir cuando alguien se respeta a sí mismo. Lo perciben en los límites que establece, en lo que tolera y en lo que no. Lo ven en su forma de hablar, en su postura, en su energía. No es algo que se diga explícitamente, pero está ahí. Valorar tu propia presencia implica también cuidar tu energía. No entregarla a cualquiera, no desperdiciarla en situaciones que no lo merecen, no invertirla en personas que no la respetan. Esto no significa volverte cerrado, sino selectivo. Entender que tu tiempo y tu atención son recursos limitados, y que no todo ni todos merecen acceso a ellos. Cuando empiezas a actuar desde ese lugar, tu comportamiento cambia. Ya no respondes de inmediato a todo, no estás siempre disponible, no te adaptas constantemente para agradar. Y eso, lejos de alejar a las personas, aumenta tu valor percibido. Porque lo que no es fácilmente accesible, se aprecia más. La combinación de misterio, propósito y autovaloración crea una presencia difícil de ignorar. No necesitas hablar más fuerte, ni destacar de forma artificial. Tu simple forma de estar ya comunica algo distinto. Hay una calma, una claridad, una firmeza que se percibe. Y lo interesante es que no se trata de añadir cosas, sino de eliminar. Eliminar la necesidad de aprobación, eliminar la sobreexposición, eliminar la indecisión constante, eliminar la dependencia emocional. Al hacerlo, lo que queda es más auténtico, más sólido, más real. También empiezas a notar cómo cambia la dinámica con los demás. Las conversaciones se vuelven más profundas, las interacciones más significativas. Las personas que antes no te prestaban atención, ahora muestran interés. No porque hayas cambiado para agradarles,
sino porque dejaste de hacerlo. Y eso es lo que genera el cambio. El estoicismo refuerza esta idea al recordarte que tu valor no depende de factores externos. No depende de lo que tienes, de lo que logras o de cómo te ven. Depende de tu carácter, de tus decisiones, de tu integridad. Y cuando construyes desde ahí, todo lo demás se vuelve secundario. La presencia también se fortalece con la coherencia. No puedes proyectar algo que no eres. Si intentas parecer seguro pero dudas constantemente, se nota. Si intentas parecer tranquilo pero estás lleno de ansiedad, se percibe. Por eso, el trabajo real es interno, es alinear lo que piensas con lo que haces, es ser honesto contigo mismo, es reconocer tus debilidades sin que eso te destruya, y trabajar en ellas sin necesidad de anunciarlo. Es construir una identidad que no dependa del entorno, y eso toma tiempo, pero cada pequeño avance suma. Cada vez que eliges actuar en base a tus valores en lugar de tus impulsos, refuerzas tu identidad. Cada vez que mantienes tus límites, incluso cuando es incómodo, fortaleces tu respeto propio. Cada vez que sigues tu propósito, aunque sea difícil, construyes dirección. Y todo eso se acumula, hasta que llega un punto en el que ya no necesitas pensar tanto en cómo te perciben, porque sabes quién eres, y esa certeza se transmite. La presencia no es algo que se activa en momentos específicos, es constante. Está en cómo caminas, en cómo miras, en cómo escuchas, en cómo respondes. Está en los detalles. Y esos detalles, cuando están alineados, crean una impresión completa. El misterio mantiene la curiosidad. El propósito da dirección. La autovaloración establece límites. Y juntos, crean magnetismo. Pero no un magnetismo superficial, basado en técnicas o trucos. Un magnetismo real, que no depende de la situación, ni del entorno, ni de la aprobación externa. Un magnetismo que viene de adentro. Y ese es el tipo de presencia que no se pierde fácilmente. Porque no está construida sobre algo externo, sino sobre una base interna sólida. Al final, no se trata de ser alguien diferente para atraer a los demás. Se trata de eliminar lo que no eres, de dejar de actuar desde la necesidad, de construir desde la claridad. Y cuando haces eso, no solo te vuelves más magnético, te vuelves más libre, libre de la necesidad de impresionar, libre de la dependencia emocional, libre de la aprobación constante,